20. Apocalipsis capítulo 20 a partir del verso 11. En esta tarde vamos a estar hablando de un tema que cada vez que nosotros escuchamos esa palabra, pues nos causa pánico, miedo y hasta terror para algunos. Vamos a estar hablando de juicio y del juicio final. A mí particularmente, si se me dice que tengo que presentarme delante de un juez, pues yo no dormiría la noche anterior y tendría la iglesia completa, a los hermanos ayunando y orando. Vamos a hablar en esta tarde acerca del juicio final. Apocalipsis capítulo 20, verso 11. Dice así la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en el trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Oremos. Padre, nuevamente volvemos delante de tu santa y bendita presencia, buscando, Señor, tu dirección en la exposición de tu palabra. Padre, oh Dios, provoca en nosotros un gran temor, pero que ese temor nos lleve, Señor, al arrepentimiento, nos lleve, Señor, a conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo, donde está la vida. Padre, oh Dios, que tu palabra en esta tarde, oh Dios, traiga fruto de salvación en medio de tu pueblo aquí reunido. En Cristo Jesús nuestro Señor te lo rogamos. Amén. Amén. La historia ha conocido o da cuenta de grandes juicios, y la Biblia también nos cuenta de juicios que Dios ha ejecutado. Por ejemplo, la historia habla de algunos juicios que se hicieron famosos, como fue el juicio a Sócrates, aquel gran filósofo griego, el juicio a nuestro Señor Jesucristo, que también la historia regular también habla de ese juicio. El juicio que se le hizo a Galileo Galilei, a Juana de Arco, a Luis XVI, aquel rey de Francia, Luis XVI, y uno de los más famosos juicios que se recoge en la historia fue aquellos 24 nazis que fueron juzgados por un tribunal militar llamado el juicio de Nuremberg, que se hizo en esta ciudad de Alemania, donde 24 de esos acusados, 22 fueron condenados y 11 de ellos fueron llevados a la pena de muerte. Ahora bien, ninguno de estos juicios, donde algunos, por ejemplo, del juicio que se le hizo a los nazis, muchos nazis escaparon de ser enjuiciados. Inclusive algunos fueron a dar a Argentina, donde se ocultaron. En esta tarde yo quiero hablarle
de un juicio que no tiene comparación. Nosotros vemos también en la Biblia que Dios ejecutó juicios, como fue el juicio que se hizo en la época de Noé, donde todo ser humano fue muerto por este juicio, es decir, por el diluvio de Dios. Se le hizo un juicio a Sodoma y a Gomorra, donde estas ciudades fueron destruidas por fuego del cielo. Ahora, ninguno de estos juicios y otros juicios escatológicos, es decir, que se van a hacer en el futuro, como es el juicio a las naciones gentiles, el juicio a la nación de Israel, el juicio a los demonios, el juicio a Satanás, no tiene comparación con el juicio del cual vamos a hablar en este momento. En el mensaje de esta tarde propongo que primero ver en el primer punto la realidad de este juicio final o del juicio del trono blanco. En segundo lugar, el juez y el lugar del juicio. ¿Dónde se va a hacer este juicio? En tercer lugar, vamos a ver el proceso de los acusados. Y en último lugar, vamos a ver el lugar a donde van a ir a purgar su sentencia los acusados. ¿Quién es el juez que va a presidir este juicio? La palabra de Dios nos dice claramente, y el mismo Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 22, dice que todo el juicio ha sido dado por el Padre al Hijo. Pero antes quisiera ver si alguien aquí tiene la más mínima duda de este juicio, de que se vaya a ejecutar. Quisiera decirle que la palabra de Dios, todo lo que está escrito, ha de cumplirse al pie de la letra. El Señor dijo: porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. En Mateo capítulo 24, verso 35, el Señor dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos y amigos, debemos tener la certidumbre, la seguridad de que lo que Dios dice en su palabra, así se cumplirá. Nada, absolutamente nada de lo que Dios dice en su palabra va a dejar de cumplirse. Y sobre este juicio, dice en Hebreos capítulo 9, verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Miren, esa palabra ahí, establecido, es muy importante. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Dios no va a remover, no importa lo que usted opine, la opinión que usted tenga. Hay muchos que dicen que todo se acaba con la muerte, que después de la muerte no hay nada. Esa puede ser su opinión, pero tenemos la seguridad que todo lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Y Dios ha establecido que todos los hombres vengan a juicio. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, verso 31, en aquel famoso discurso en el Areópago de Atenas, le habla a los atenienses acerca de este juicio. Y dice el verso 31 del capítulo 17:
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí está la palabra establecido. Miren, lo que Dios establece no se puede remover. Dios estableció la tierra. ¿Se ha removido la tierra? No, está firme. ¿Por qué? Porque Dios la estableció. Dios fue que estableció el universo, creó su universo. ¿Alguien podrá mover algún planeta de eso que Dios puso en el sistema solar? No, porque Dios lo estableció. Dios ha establecido un juicio para todos los hombres. Han de comparecer en ese juicio. Ahora, en el texto que leímos, vemos en el verso 11 que dice Juan, en esta visión que tiene del Apocalipsis, y vi un trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Juan ve un gran trono blanco. La palabra trono ahí significa gobierno, autoridad, poder. Y en ese trono estaba sentado uno, aquel que tiene la autoridad para juzgar. ¿Y quién es ese? Él mismo dijo en Juan 5:22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Y dice el verso 27 de ese capítulo de Juan 5, dice, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del hombre. Quien está sentado en ese trono es el Señor Jesucristo, dispuesto a juzgar a todos los incrédulos de toda la historia de la humanidad. Han de comparecer ante este juez. Aquel que fue crucificado en debilidad, aquel del cual se burlaron, hicieron mofa de él, maltrataron, humillaron, le pusieron una corona de espina. Un día todos los hombres que le rechazaron han de comparecer ante él para ser juzgados. Ahora dice el lugar aquí del juicio. Dice Juan, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se halló o se encontró para ellos. Hermanos y amigos, era tanta la majestuosidad de el que estaba sentado en el trono, de que el cielo y la tierra huyeron delante de él. Esto es como para causarle a uno un gran temor y terror. Imagínense ustedes que el cielo y la tierra desaparecen y se crea un gran vacío. Y en ese vacío solamente hay un punto de atención, de atracción, que es ver este gran trono y el que está sentado en el trono. ¿Saben qué? No habría lugar realmente donde escondernos. No habría lugar donde ocultarnos. Y así va a ocurrir en este juicio. Pedro dice que esta tierra donde estamos y ese cielo que nosotros vemos van a ser desechos. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos,
y la tierra y la obra que en ella hay serán quemadas. Y dice el verso 12, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ese día la tierra va a ser totalmente destruida. Va a dejar de existir. Va a ser deshecha. El cielo se va a deshacer también. Solamente va a haber un lugar donde mirar, que es hacia este trono y al que está sentado en el trono. Y allí aquel juez, nuestro Señor Jesucristo, estará dispuesto para comenzar este proceso judicial o este juicio final. ¿Cómo va a ser este proceso a los acusados que estarán allí? Dice el verso 12 de ahí de Apocalipsis 20, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Yo no sé cuántos aquí han tenido la oportunidad de ir a un juicio, de estar presente. Cuando yo era muchacho, en mi adolescencia, muchas veces llegué ahí al tribunal municipal de allá de mi pueblo natal, a ver estos juicios, cómo se desarrollaban. Y recuerdo que llamaban a los acusados o el acusado, se le leían todos los cargos de lo cual se le acusaba. Y mientras deliberaban y los abogados lo defendían y todo eso, después ya cuando el juez tenía la sentencia, al acusado lo llamaban al frente y se paraba de frente, se paraba frente al juez para recibir la sentencia. Ahora Juan dice que él vio a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Imaginémonos esta escena. Allí están los grandes, los poderosos, que ha tenido el mundo en toda su historia. Nos imaginamos ver allí a Nimrod, aquel fundador del imperio asirio. Nos imaginamos ver allí a un Alejandro Magno, aquel gran jefe militar, ¿verdad? Aquel gran jefe que estableció un imperio, el imperio griego, a base a su espada. Nos imaginamos ver allí a Julio César. Nos imaginamos ver allí a Pilato, a Herodes. Nos imaginamos ver allí a Hitler, a Trujillo y a estos grandes hombres y dictadores que tuvieron la humanidad. Allí estarán de pie delante de Dios. Pero también no solamente ellos. La persona más insignificante, aquel barrendero, y no estoy diciendo que una persona porque sea eso es insignificante. Voy a decir personas que no tuvieron, llegaron a esa altura, que llegaron estos hombres, los cuales hemos mencionado. Todos ellos, si no se arrepintieron de sus pecados, si no creyeron en el Señor Jesucristo, estarán allí de pie delante de Dios en aquel juicio. Ahora dice algo, porque usted dirá, pero todas estas personas murieron. ¿Cómo es que se van a presentar delante de Dios? Dice el verso
13. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren, Dios, de la misma manera que los cuerpos de los creyentes van a ser resucitados para bendición, para dicha, ¿verdad? Para estar con el Señor siempre, también los cuerpos de los impíos van a ser resucitados. Esta es la segunda resurrección. Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene poder sobre ellos. Pero estos impíos de toda la historia van a ser de nuevo resucitados. ¿Y saben qué? Que de allí de los sepulcros Dios va a sacar sus cuerpos. Y de allí del ave va a salir, Dios va a traer su alma. Y lo va a hacer de nuevo una persona. Porque mi amigo y mi hermano, así como estamos aquí sentados, así mismo de la misma manera, un día vamos a estar parados en el juicio final. No hay escapatoria en este juicio. Y usted se preguntará, pero ¿y aquellos cuyos cuerpos nunca se encontraron, que no fueron enterrados? Aquellos que murieron allí en el hundimiento del Titanic, aquellos que murieron allí en el derribo del World Trade Center, de la Torre Gemelas, que no se encontró nada de ellos. De ahí Dios va a sacar su cuerpo. Si Dios fue capaz de hacernos nosotros del polvo de la tierra, de ahí Dios también lo va a sacar a ellos. Porque ha de comparecer delante de la presencia de Dios para ser juzgados. Ahora, allí frente al juez dice la palabra de Dios que los libros fueron abiertos. ¿Cuáles son esos libros que fueron abiertos? Estos libros contienen las pruebas, las evidencias que le han de condenar en ese juicio. Y usted estará pensando, pero yo he oído que la Biblia, que Dios dice que Él es amor. Sí, en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero ¿cómo Dios me va a condenar? El problema es que muchas veces solamente lo leen solamente hasta Juan 3:17, pero no leen del 18 al 21 lo que dice. Ese es el problema de aislar los textos bíblicos y solamente decir una parte de la verdad. Más adelante vamos a ver entonces que dice después del verso 17, del verso 18 al 21. Ahora dice ahí que los libros fueron abiertos. Miren, en esos libros van a estar las pruebas que incriminarán a aquellos que estén presentes en este juicio. ¿Y cuáles cosas contienen estos libros? ¿Cuáles cosas van a incriminar a estos hombres? Le voy a mencionar 3 cosas que estarán registradas en esos libros. Miren, los pensamientos nuestros, las maquinaciones del corazón, son cosas que no son evidentes a lo demás, pero que Dios sí la conoce. Todo pensamiento sucio, pecaminoso, del mal, Dios la está registrando allí en ese libro. Miren, en una ocasión el Señor Jesucristo estaba allí en una casa y le llevaron un paralítico. Y allí habían unos escribas y estaban maquinando en su corazón en contra del Señor. Y el Señor les reveló sus pensamientos. Mi amigo,
yo no sé cuántas cosas tú has hecho en secreto. Y puede ser que nadie la sepa mientras tú vivas. Y te vayas con ese secreto a la tumba. Pero un día va a tener que presentarte delante de Dios y va a tener que dar cuenta por esa acción o por ese pensamiento que tú has mantenido escondido por tanto tiempo. Dice en Lucas capítulo 8, verso 17, porque nada hay oculto que no haya de ser manifiesto, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, será ese día que por medio de Cristo Dios va a juzgar los secretos de los hombres. ¿Saben? Creo que la única vez que yo he ido a un tribunal, que tuve que ir a defenderme, fue un ticket que me pusieron de tránsito. Y yo estaba seguro que eso no era mío y fui a donde el juez y finalmente cuando el juez escuchó mi argumento me lo quitaron porque no había ninguna base. Pero recuerdo que yo vi un señor allí, un americano alto, que estaba sentado cerca de mí también esperando su turno. Y yo vi a este hombre muy seguro de sí mismo. Y cuando lo llaman, ¿verdad?, para conocer su caso, aquel hombre cuando le presentan la evidencia de la infracción que él cometió, lo menos que él sabía era que allí había una cámara que había grabado su infracción. Y cuando le presentaron el video de la infracción que cometió, aquel hombre que era blanco se puso rojo. Se le enredó la lengua. Hermano, no estoy exagerando. No pudo decir nada en su defensa delante del juez. Aquel hombre solamente dijo: yo voy a pagar. Porque salió avergonzado de esa sala frente al juez Carpio. Hermanos, esa será la acción de los inconversos, de aquellos que hayan rechazado a Cristo delante de aquel juez. Las evidencias van a ser tan contundentes que no te puede defender. Y más, la palabra de Dios dice que ya está condenado. Simplemente estará ahí para oír la sentencia. La segunda cosa que va a ser juzgada en ese juicio, y oigan bien, los que le gustan ser malapalabrosos. Sí. Oigan bien, de cada palabra tú vas a tener que dar cuenta en ese juicio. Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Ay, yo he trabajado en factoría toda mi vida. ¿Y cuántas palabras ociosas yo he escuchado? Recuerdo que cuando era muchacho, en un taller de mecánica donde mi papá me puso a lavar tuercas, allí había un hombre que era un blasfemo y salía con palabras ociosas. Recuerdo que un día dijo: eso de que el Señor Jesucristo viene, eso es una mentira. Ya no va a venir porque con todas las armas que hay en el aire lo van a destruir. Murió en sus pecados. Allí en el día del juicio va a ser juzgado por todas las blasfemias y todas las palabras. Hermanos, tenemos que tener cuidado con lo que sale de nuestra boca. Porque de cada palabra que salga de nuestra boca, mira, mi amigo, tú vas a tener que dar cuenta en el día del juicio. La tercera cosa que van a ser juzgadas son nuestras acciones. Ya nuestros pecados que materializamos. Dice en Mateo 16, 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, es decir, conforme a sus acciones, conforme a sus pecados. Nadie podrá escaparse de este juicio. Un día ha de presentarte
delante de Dios y tendrá que dar cuenta por tus acciones, tendrá que dar cuenta por tus palabras y por tus pensamientos. Ahora, las evidencias serán tan contundentes que no va a dar espacio a que pueda defenderte. Pero oye bien, la evidencia más grande y más contundente que hay contra ti en el día del juicio es todas las oportunidades que escuchaste el evangelio y rechazaste a ese juez que está sentado ahí en el trono. Si hay un pecado que verdaderamente condena al hombre al infierno, es el pecado de la incredulidad. Porque cualquier pecado que cometa en esta vida te puede ser perdonado. Pero el pecado de rechazar a Cristo Jesús, al juez que está sentado ahí en el trono, te cierra totalmente la oportunidad de ser salvo y te condena al infierno o al lago de fuego. El Señor Jesucristo dijo en San Juan 3:18 al 21, el texto que le prometí hace un ratito y que precede al texto de Juan 3:16, que nos habla del gran amor de Dios, de la manera que Dios amó a este mundo. Dice en Juan 3:18 al 21, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, oye amigo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí está. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Y Juan en el capítulo 1 también habla de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre. La luz vino al mundo, pero los hombres la rechazaron y aún todavía la rechazan. Entonces, cuando estos que son condenados o que están allí delante de la presencia del juez tendrán que oír la sentencia del juez, y este es el destino final de aquellos que son condenados. Dice el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hay varias interpretaciones acerca del libro de la vida. Se dice que en el libro de la vida allí están inscritos toda la gente, y entonces aquellos que mueren sin Cristo son borrados. Otros dicen que el libro de la vida es cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. De todas maneras, esto no va a alterar el resultado. En fin, es que el que no esté inscrito en el libro de la vida es lanzado al lago de fuego y azufre. Y en ese lugar no hay oportunidad para que jamás se pueda salir de ese lugar. Quisiera decirle, ahí en el lago de fuego y azufre va a haber grado de castigo. Todos van a estar ahí por toda la eternidad, pero van a recibir diferentes azotes. Por ejemplo, el Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 10 verso 15, dice, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquellas ciudades. Es decir, hablando de que unas ciudades
van a recibir menos castigo que otras, pero al fin van a ser castigadas. Y se habrá perdido toda oportunidad de salvación y de salir de aquel lugar. Mateo 11:22 dice: por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Vemos ahí claramente que sí hay grado de castigo en aquel lugar de tormento. Mi amigo, en esta tarde tú puedes librarte de este juicio, tú puedes librarte de este lugar de tormento, librarte de este destino. ¿Cómo? El apóstol Pablo en Hechos, capítulo 17, verso 30, de nuevo citando ese discurso ante los sabios allí en el Areópago de Atenas, Pablo dice en el verso 30 del capítulo 17: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Dios hasta ahora ha pasado por alto, quizás en la ignorancia en que ha vivido, la ignorancia del juicio de Dios, ignorando de que hay un juicio, ignorando acerca de la salvación de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ahora que ha traído este conocimiento a tu vida, Él te manda a ti y a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Es necesario, mi amigo, que en esta tarde venga en arrepentimiento a Dios, reconozca que eres un pecador y que Cristo murió allí en la cruz del Calvario por tus pecados. Dios hizo un juicio también, hizo un juicio para librarnos a nosotros de este juicio, y fue el juicio de la cruz. Él juzgó a su Hijo Jesucristo allí en la cruz del Calvario de todo el juicio que debía ser sobre nosotros, lo descargó en la cruz del Calvario en su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para librarnos del juicio final, para librarnos del juicio del trono blanco. Dios solamente te pide que venga en esta tarde en arrepentimiento y será librado de ese juicio, pero sobre todo tendrá vida eterna, pasará la eternidad con Dios, estará en un lugar maravilloso. Imagínate tú, si te doy a elegir dónde tú quieres estar en este momento: en una metalúrgica, allí en ese horno donde se funden los metales, o te voy a elegir en una maravillosa playa de la República Dominicana. ¿Cuál quiere? Pues mira, la comparación ni siquiera se puede hacer, porque el infierno es peor que eso, que una metalúrgica. Y una playa de la República Dominicana no se puede comparar con lo que es el cielo. Así que la decisión es tuya. El Señor te manda en esta tarde que te arrepientas, por cuanto Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Vamos a orar. Si alguien de lo presente ha decidido en esta tarde arrepentirse de todos sus pecados y entregar su vida a Jesucristo para librarse de la ira venidera de Dios y en cambio recibir la vida eterna, este es el momento. Yo quisiera, antes de bajar de este púlpito, dar una oración de gracia en esta tarde, porque tú has decidido abrazar al Señor Jesucristo como el Salvador de tu alma. Alguien quiere tomar esa decisión en este momento. Hoy es el día aceptable de salvación. La decisión es tuya. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que hemos predicado. Oh Señor, tenemos la seguridad de que tu palabra no vuelve vacía, sino va a causar el efecto para la cual la enviaste. Y esta palabra que es para salvación, para todo lo que la recibimos, también puede ser para condenación para todo lo que la rechazan.
Padre, oh Dios, te ruego por nuestros amigos, para que tú le concedas la oportunidad a que se arrepientan. Ahora, Señor, que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos conduzca con tu cuidado y protección. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.